Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las noticias que han ocurrido. Tenemos en el día de hoy muchas cosas de las que hablaros y todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción de este vídeo, por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Tenemos un vídeo cargadísimo de noticias sobre Aston Martin y progresos que van a introducir, sobre Red Bull, la situación que está habiendo, Helmut Marko se ha pronunciado, bueno, hay muchas cosas de hablar de ahí, una crítica muy dura a Lewis Hamilton y más temas que podréis encontrar en la descripción. Vamos a dar comienzo primero hablando acerca de las actualizaciones que va a haber dentro del equipo Aston Martin, sobre unas actualizaciones que ya para recordaros un poco lo que se comentó cuando se presentó este monoplaza hace ya un mes, hace justamente un mes y 2 días exactamente creo recordar que se presentó el AMR24, bueno, ya recordaréis en aquel momento que Dan Fallows comentó que este año tenían un programa de desarrollo muy agresivo y muy intenso. Ahora os hablamos acerca de cuál es ese programa de desarrollo que quieren llevar a cabo y por qué esta vez sí podría ser efectivo. Ahora os comentamos por qué ha habido otros equipos que también han llevado esta forma a la que quiere llevar a cabo Aston Martin y podría llegarles a ser algo más efectivo, pero en el hecho de lo primero lo que os queremos comentar es que ya hubo mejoras en Arabia Saudí. Ya recordaréis, os las contamos aquí en el canal, hubo circuit specific, específicamente 2 en el alerón, esto es habitual, cambiaron el alerón, un alerón de menos carga aerodinámica de lo que se necesita en Bahrein, esto es, como su propio nombre indica, específico del circuito para sacarle el máximo rendimiento y Aston Martin no fue el único. Raro es el equipo que en Arabia Saudí no llevó un alerón diferente a lo que llevó en el Gran Premio de Bahrein, así que en ese sentido no es de importancia, pero llevaron una mejora, no sé si la recordáis, que estaba en los frenos, era mínima, ya os la contamos, no era una mejora extremadamente diferencial, pero ya pudimos ver que el ritmo de carrera de Aston Martin progresó, fue mejor. El ritmo de carrera para acabar quinto que tuvo Alonso es cosa de Alonso, o sea, eso solo lo supo hacer Fernando, ese ritmo de carrera de mantener al McLaren que no le fue demasiado lejos, acabó a menos de 4 segundos, llegando a estar en algún momento de la carrera a más de 4 segundos, incluso a principios de la carrera manteniéndole el DRS, si lo hubiera mantenido ya os hemos explicado que hubiera quedado incluso por delante, pero bueno, ese es otro tema, pero eso es cosa de Alonso, pero efectivamente el ritmo fue mejor, pasando de un Gran Premio de Bahrein donde el propio Fernando quedó casi a 20 segundos del piloto más cercano por delante, de que fue Oscar Piastri, a quedar a 4 segundos del propio Piastri y superando tanto a Russell, Hamilton y Norris. Hamilton y Norris, bueno, sí que llevaron una estrategia diferente, posiblemente quizá Norris, si no hubiera tenido que hacer esa estrategia diferente por el coche de seguridad, podría haber acabado por delante, no lo sabemos, pero bueno, que estuvo en ese momento también gracias a Fernando, pero el ritmo dio pasos hacia adelante. Y están muy contentos con esa mínima mejora que consiguieron llegar. ¿Ha sido lo que ha generado esa diferencia? No, ya os contamos en su día que Arabia Saudí se iba a adaptar mucho mejor a lo que se les adaptó Bahrein y así fue. Luego ya ha habido aún así lo que ellos consideran un paso hacia adelante, un paso pequeño hacia adelante gracias a esa mejora y a cambios en la configuración del monoplaza. Esto es algo importante. Con el paso de las carreras irán entendiendo mejor el coche, todos lo harán, por supuesto, sobre todo, por ejemplo, Mercedes también lo tiene que hacer, porque Mercedes tiene un coche radicalmente diferente y tienen que conseguir entenderlo, que ahora mismo no lo hacen. En el resto, bueno, pues irán consiguiendo cada vez entenderlo un poco mejor y en ese caso Alonso ya lo había avisado de que habían hecho grandes cambios en la configuración del monoplaza y demás y estaban muy contentos con ellos porque efectivamente les dio ese extra que no consiguieron tener en el Gran Premio de Arabia Saudí. Ahora esperan este progreso que consiguieron dar en Arabia Saudí, que es un circuito que, como os digo, se les adaptaba mejor, no hay tanta degradación, que ya sabemos que este coche gestiona peor los neumáticos que su predecesor, que la MR23 y demás. Quieren comprobar si efectivamente han dado ese paso hacia adelante que consideran que han logrado dar después de Jeddah, ahora comprobándolo en Albert Park. Que si me preguntáis dónde estará Aston Martin en Albert Park, pues en una situación muy similar. Seguramente vuelvan a ser el quinto equipo, no es un circuito al cual debería de adaptárseles genial. Arabia Saudí era un circuito que por las características de este AMR24 parece que se le adaptaba mucho mejor. Albert Park tampoco es como Bahrein. Bahrein es un circuito de mucha más carga aerodinámica, Australia no lo es tanto, pero sí que hay frenadas muy predominantes y curvas de baja velocidad.
un aspecto donde el Aston Martin parece haber empeorado. Este Aston Martin en comparación con el año pasado ha progresado mucho en las curvas de alta velocidad, por eso Jeddah se le dio mucho mejor de lo que se le dio Bahrein, pero Albert Park debería ser algo mejor de lo que fue Bahrein, posiblemente algo peor de lo que fue en Albert Park, en Jeddah. Eso sí, esas largas rectas que ahora parece que el Aston Martin corre más, tiene mejor eficiencia del DRS y que la tracción sigue siendo puntos muy fuertes de este AMR24, puede hacer que puedan ser nuevamente competitivos. Quieren comprobar si ese paso que han dado hacia adelante efectivamente lo pueden llegar a demostrar también en el circuito de Melbourne. ¿Cuál es el plan de desarrollo que os estoy diciendo que va a llevar a cabo Aston Martin? ¿Qué es lo que tienen pensado? ¿Cómo van a desarrollarlo? ¿Por qué os digo que esto es lo que otros equipos también han hecho y consideramos que puede llegar a ser mejor? Consideran en Aston Martin, mejor dicho, que puede llegar a ser mejor que lo que hicieron el año pasado. Pues es una forma de desarrollar muy similar a la que llevaron a cabo en 2022. Inicialmente en el 2023 se iba a llevar a cabo una forma similar, pero hubo problemas también por el cambio de fábrica, se tuvieron que agrupar muchas mejoras ya en Canadá y por eso se hablaba de aquel gran paquete de mejoras, recordarlo, y el problema es que no funcionó. Y esto es lo que se quiere evitar. No se quiere introducir un grandísimo paquete de mejoras y que no funcione. Hoy en día en la Fórmula, además no se puede volver atrás en la Fórmula 1 porque ya te has gastado ese desarrollo en ello, además, y volver para atrás es un gasto que habrías hecho con un límite de costes que va a ser muy malo, va a ser malísimo volver para atrás. No se puede, aunque falles, incluso volver para atrás. Entonces lo que introduzcas tienes que estar seguro de que va a funcionar y no se puede introducir un gran paquete de mejoras de esa forma como lo llevó a cabo Aston Martin. Eso es algo que han aprendido y es algo que van a volver a hacer lo que hicieron en 2022, algo que fue similar a lo que han hecho los demás equipos en 2023 también, y es lo que Aston Martin va a realizar. Por eso os decimos que el año pasado al final les vino muy bien de aprendizaje también. ¿Qué es lo que van a hacer? Ir introduciendo mejoras periódicamente, constantemente a lo largo de la temporada. La frase con la que definen en Aston Martin este plan de mejoras es que no quieren hacer más de dos carreras seguidas con el mismo coche. Es decir, ya hemos visto que en Bahrein se lleva un coche y en Arabia Saudí se ha progresado, ha habido ese cambio en los frenos. Es un cambio mínimo, pero a eso mismo es a lo que se refiere. No meto aquí ni circuit specific porque en este sentido no cuentan. Eso es lo que quieren hacer, que siempre haya actualizaciones. Ahora en Australia, que ahora os hablamos acerca de Australia, pero en Australia podrían llevar el mismo coche, pero en Japón no. Esa es la idea. Por supuesto, ¿se va a poder llevar a cabo? También os digo que no. Es posible que haya alguna ocasión en la que no se pueda. Es una frase con la que lo definen, pero la intención es esa. Como máximo 2 carreras seguidas con el mismo coche. Luego ya seguir progresando. Habrá alguna vez, sobre todo cuando haya tripletes o cuando coincidan, haya 2 carreras seguidas que puede pasar. Creo que en Brasil y Qatar se corren, no, Brasil y Las Vegas, bueno, creo que sí que pasa China y Miami, es la ocasión en la que pasa, que hay 2 carreras seguidas, que hay sprint y no quieres llevar mejoras en sprints. Eso ya lo hizo el Aston Martin el año pasado también y ya se han dado cuenta de que no fue efectivo. Entonces esa es la idea. Eso es algo que hicieron en 2022 también, que en 2022 fueron uno de los equipos que más progresaron a lo largo del año, pasando de ser el último equipo en la parrilla a pelear por la zona media alta entre Alpine y Aston y McLaren estaban peleando a final de aquel año. Así que esa es la intención. ¿Por qué es positivo también esto? Porque esto lo comentó McLaren, por ejemplo, también cuando hablaron acerca de su plan de mejoras para este año, que es lo mismo. Criticaron lo que hizo Aston Martin porque si tú introduces ese gran paquete de mejoras, oye, si te funciona, nos callamos, no pasa nada, obviamente. Pero si fallas, es un fallo garrafal porque has hecho un grandísimo desarrollo del que no puedes volver atrás, como os hemos explicado, y que te tienes que comprometer toda la temporada. McLaren siempre ha hecho esto de pequeñas mejoras, sobre todo, primero, porque una pequeña mejora sí es más fácil arreglarla, y segundo, porque no comprometes tanto, vas dando progresos hacia adelante, vas viendo lo que funciona y lo que no, que tienes que seguir introduciendo, y eso es lo que quiere hacer Aston Martin. Aún así,
Para Australia os estamos explicando, ¿no? Que qué va a pasar en Australia. Bueno, pues hay ciertas informaciones con las propias palabras que ha dicho Mike Krack que podrían indicar que en Australia va a haber actualizaciones. Seguramente si las hay, aparte de specifics, de circuit specifics que puede pasar perfectamente para configurar mejor el coche. Bueno, es más, seguramente en Australia las haya. Lo que pasa es que a lo mejor en el documento de la FIA no lo recoge porque seguramente se lleve un alerón diferente. Digo que a lo mejor no se recoge porque a lo mejor llevan más carga aerodinámica que en Arabia Saudí y ya lo han llevado ese alerón, entonces ya no lo vuelven a repetir. Pero efectivamente hay mucha gente pensando que por estas palabras que ha dicho Krack podría haber actualizaciones en Australia. Veremos si las acaba habiendo, independientemente si las hay, os digo que aún así no deberían de ser muy grandes. Yo creo que en Australia no las va a haber, ahora os digo donde sí que las va a haber según se ha estado informando. Entonces posiblemente en Australia se mantengan con el coche similar a lo que llevaron en Arabia Saudí. Pero las palabras que ha dicho Krack son las siguientes: en Arabia Saudí ya llevamos algunas pequeñas novedades y vendrán más en las próximas semanas. Aquí es donde dice mucha gente por esas próximas semanas que podría haber mejoras en Australia. Queremos seguir desarrollando este coche continuamente y no esperar demasiado. El coche se actualizará en las próximas carreras. Mi sensación ante esto es que sobre todo se van a llevar en Japón. Japón es un circuito donde ya se está hablando mucho de actualizaciones de los equipos, ya llevarías varias carreras además y es antes de ese doblete. No es doblete porque no son semanas continuadas, pero sí que de doblete de sprints de China y Miami. Entonces es una buena carrera para poder llevarla y yo creo que va a ser la seleccionada para poder introducir estos paquetes, pequeñas mejoras que se introducirán. Así que bueno, veremos en ese sentido qué es lo que acaba ocurriendo. Aún así, sobre todo, la fecha señalada para a partir de ahí introducir mucho más constantemente esas actualizaciones es Imola. Ya os hemos explicado que en Imola, en Red Bull, en Ferrari y en McLaren ya nos han dicho que se viene un paquete de mejoras grande en esa carrera. Aston Martin no es menos, también os hemos informado que ahí llevarán grandes mejoras. Es decir, en Japón o Australia, donde las haya, o si las hay en China o Miami, me es indiferente, se llevará pequeño paquete. Es decir, una actualización pues como la que hemos visto en Arabia Saudí para conseguir un mejor monoplaza. Ya en Imola va a haber más actualizaciones. Puede haber de suelo, que es lo más importante, quizá en los pontones, quizá en los alerones, pero que sean mejoras grandes. A partir de ahí es cuando va a empezar de verdad esa batalla por el desarrollo. ¿Por qué? Porque comienza la gira europea. Y en la gira europea tienes mucho más cerca las fábricas, se trabaja mucho más rápido, puede llegar mucho más rápido a los circuitos cualquier actualización. Por eso puedes comprobar si esa actualización ha funcionado y en la siguiente carrera quizás seguir tu progreso. Por eso es muy posible que en Imola va a haber un paquete grande y a partir de ahí veamos una evolución de todos los coches muy grande. Y en Aston Martin no es para menos. Este fuerte programa de desarrollo además tiene con una alta motivación a todo dentro del equipo Aston Martin. Veremos si consiguen este año progresar, pero efectivamente están muy confiados en que este año, si el año pasado falló, y ya os explicamos que también uno de los problemas fue por introducir esos grandes paquetes. Al introducir un gran paquete, como falles, ya la has cagado para todo el año. Este año se quiere solucionar de esa forma, tienen una motivación mucho más alta porque creen que tienen un coche de base mucho mejor sobre el que progresar y ya os digo que tienen menos debilidades que este año que el año pasado, ya os lo hemos explicado, es más eficiente aerodinámicamente, que eso es algo que el año pasado buscaron y no consiguieron. En el DRS sí que han logrado progresar muchísimo, que era lo que querían hacer el año pasado, son más rápidos en recta, aunque han perjudicado un poco el paso por curva baja, pero también son bastante constantes. El único problema es ese ritmo de carrera y es en lo que se tienen que centrar y están muy confiados en que lo vayan a lograr y además, si logran esto, si logran demostrar esos pasos hacia adelante que quieren dar, confían en que esto sea lo que convenzca a Fernando Alonso para renovar con ellos. Fernando was saying yesterday that it's going to take quite something to beat Red Bull this year. Are you confident about making the steps required? And also, how confident are you of keeping Fernando on board for another season? I'm quite confident that we can make good progress this year. We have a good development program, a good development plan. We have already made good progress, and if we can continue to do that, you know, it's certainly one good argument for Fernando to stay with us.
Más allá de ahí, vamos a pasar al siguiente de los temas que tenemos que hablar en el día de hoy y nos tenemos que desplazar hacia Milton Keynes. Hay varias cosas de las que os queremos comentar y primero os tenemos que hablar acerca de Adrian Newey. Ya os hemos hablado acerca del futuro del gurú del equipo Red Bull y que estaba en duda, según informaban ciertos medios, por el hecho de que su salario es muy alto y quería Christian Horner desplazarlo exclusivamente al RB17, el proyecto de la Hypercar, y ahorrarse así ese sueldo. Por ahora, lo que se informa desde Motorsport, uno de los medios desde luego más reputados del mundo de la Fórmula 1, es que esto es falso. Según las fuentes que a ellos les informan desde dentro del equipo Red Bull, Adrian Newey no ha cambiado ni sus planes ni las funciones que tiene dentro de Red Bull. Se va a mantener tal y como está ahora mismo y está muy lejos de verse un futuro, por lo menos en el 2025, donde Adrian Newey no se mantenga dentro del equipo. Al menos esto es lo que se informa, esto es lo que están comentando desde, como digo, el medio Motorsport. Veremos cómo esto evoluciona, porque ya sabemos desde luego que, ya os decía yo que a mí me parecía extraño que se ha informado que Newey está en el lado de Horner en esta guerra que están teniendo y fuese el propio Horner quien quizá provocase una salida de Newey, tal y como se decía. Pero efectivamente esto es lo que se está informando. Además, para contároslo también, en Australia Newey no va a estar en el circuito, pero esto es normal. Newey no está en todos los circuitos, es más, el contrato de Newey no es al 100% en Fórmula 1, creo que se le había bajado el rol, hasta es la persona más importante, pero las horas que tenía casi el 50%, se le había bajado, quizá también para abaratar un poco el salario que tiene Adrian Newey. Pero independientemente de ello, no viaja a todos los circuitos, es normal, ya hay hasta jefes de equipo que no lo hacen. El propio Toto Wolff, por ejemplo, lo dijo antes de empezar la temporada que no iba a estar en el 100%. Marco tampoco va a estar, para que veamos otro lado de la guerra, ¿no? Que Marco tampoco va a estar en Australia, pero los dos, y Adrian Newey también, regresan en Japón para estar, en el caso del británico, encima del RB20 y poder ver toda la evolución y todos los progresos, porque en el RB20 se espera también mejoras en Japón. Veremos si introducen el paquete 0 pontones, que eso era lo que se hablaba antes de la temporada, si llega al final en ese año. Lo único que podría hacer cambiar a Adrian Newey, también lo informa Motorsport, qué es lo que podría hacer cambiar de idea y que se marche o opte por retirarse, que esto también es una opción que, oye, puede estar ahí, que Adrian Newey ya lleva muchos años en Fórmula 1 y podría querer hacer otras cosas. Hay algo que efectivamente sí podría hacer que Adrian Newey cambie de idea y decida marcharse de Red Bull, pero no sería hasta el 2025, sino hasta como pronto el 2026. Y es lo mismo por lo que os hemos estado comentando, que Verstappen podría estar pensando en marcharse antes de que llegue, y son los motores. El único momento, lo informa en Motorsport, que estuvo de verdad Newey pensando en marcharse de Red Bull es en 2014, que ya sabemos que tuvo una oferta sobre la mesa muy grande de Ferrari, os lo hemos contado en varias ocasiones, incluso visitando la fábrica de Maranello. ¿Por qué quiso salir de Red Bull en aquella ocasión? No era por cansancio, no era por llevar en ese momento 8 años en Red Bull, no era por querer cambiar de aires o un nuevo reto. Adrian Newey pensó en marcharse por los motores. Hubo un cambio de reglamentación que era de motores especialmente, donde Red Bull no tenía el poder de los motores, porque ahí mismo eran motorizados por el motor Renault, y Renault ya sabemos que lleva muchos años en cuanto a motores que no son demasiado buenos, como mucho han llegado a ser en alguna ocasión competitivos, pero esta reglamentación es el peor, y en la anterior reglamentación no eran el peor porque al principio lo fue Honda, pero Honda fue progresando mucho mejor y acabó siendo también el peor motor de los que había. Ahí Newey estuvo muy seriamente pensando en irse porque no podía mejorar, porque no podía hacer nada, porque en ese sentido tenía las manos atadas. En esta ocasión, para el 26, no tendrá las manos atadas porque el motor no es Honda exclusivamente para ellos, que al final, si tienes un motor exclusivamente para ti, con un motorista que no está en Fórmula 1, tú eres su equipo, básicamente, es lo bueno que tenía Honda, es lo bueno que va a tener Aston Martin, por ejemplo, es algo que no tenía Red Bull con Renault, porque Renault sí que estaba en 2014, no,
no, pero bueno, estaban en Fórmula 1 básicamente. En este caso Red Bull sí va a tener su propio motor, ahora lo van a hacer hasta ellos, no va a tener de por sí las manos atadas, pero podría ser que empiecen muy mal. Ya se está informando sobre eso, ya os lo hemos contado. Red Bull ha intentado cambiar muchas cosas del reglamento de motores para el próximo año porque no van bien ahora mismo, queda mucho y pueden progresar y solucionar los problemas. Pero se habla de que por lo menos el primer año podría ser duro en cuanto a motores y por eso podría provocar una salida de de Red Bull, pero se esperaría a ver efectivamente cómo van esos motores. Se tendría que esperar hasta el 2026 y ahí ya decidiría o otro equipo o retirarse, que es una opción que desde luego no hay que descartar. Así que bueno, eso es con el tema de Adrian Newey, pero lo último que os queremos hacer es una ampliación sobre esta guerra interna que está habiendo en Red Bull. Ya os hemos contado todo lo que ha ido ocurriendo, especialmente el conflicto de poder entre, como ya os hemos hablado aquí en el canal, el clan Horner, ya sabemos, Christian Horner apoyado por los accionistas tailandeses y la fábrica de Milton Keynes, los ingenieros que están ahí, entre ellos Adrian Newey, como muchas veces os hemos dicho. Por el otro lado está el clan Verstappen, como lo llamamos, liderado por Helmut Marko, apoyado por los Verstappen, por supuesto, y por también los accionistas austriacos. Ya todo eso lo sabemos y sabemos lo último que hubo aquí. Oficialmente que el propio Helmut Marko se marchó el viernes antes de que finalizase la clasificación de Arabia Saudí, diciendo que le estaban investigando y que no sabría si seguiría en Red Bull. Al día siguiente salió diciendo que sí que iba a estar, que se habían hablado las cosas, que no estará en Australia, como os hemos dicho, pero regresa en Japón. Eso ya todo ello os hemos informado y ahora aquí dice Helmut Marko algo también que me parece interesante y de lo cual yo discrepo, pero le preguntan a Helmut Marko, esto lo recoge Telegraph, el medio neerlandés portavoz de Max Verstappen, como siempre os hemos dicho, recoge el medio Telegraph de si podría o no volverse a la normalidad dentro de Red Bull y todo lo que ha ocurrido pase de largo. ¿Qué es lo que ha respondido Helmut Marko? Que sí, que se podría llegar, pero que aún quedan algunas cosas por resolver. Las palabras del austriaco han sido las siguientes: las cosas han empezado a aclararse mucho. Llevamos ya 19 años juntos, ¿por qué no? Sin embargo, aún quedan algunos asuntos por resolver. A mí, yo sinceramente, no es por meter leña al fuego, pero creo que sí que en algunas cosas, creo que Marko y Horner al final, por lo menos, no sabemos internamente, pero públicamente no ha sido tan duro. Se le ha investigado a Marko por posibles filtraciones sobre el caso Horner, pero bueno, sabemos que, como digo, esa investigación se ha quedado en nada, por lo que parece. Y al final, en estas semanas, se han seguido manteniendo muy juntos, aún así, se les ha visto en fotos juntos, se les ha visto en reuniones y demás. Yo el problema que veo aquí de verdad es Jos Verstappen y Christian Horner. Creo que esos dos sí que no pueden volver a estar juntos, porque Jos Verstappen sigue, porque Jos Verstappen el domingo, después de acabar el rally por el que no estaba en Arabia Saudí, volvió a decir que seguía opinando lo mismo, y Verstappen no dijo públicamente que apoyaba a su padre, pero dijo que no era un mentiroso. Entonces yo el punto de conflicto, Marko y Horner, me parece que perfectamente pueden llegar a seguir juntos, ya ha habido momentos de tensión y aún así han mantenido. Pero yo sobre todo el que no veo juntos es Horner y Jos Verstappen. Y sin Jos Verstappen ahí tiene que estar el punto de qué pasará con Max. Si Jos Verstappen se acaba quedándose en Horner se queda, Jos Verstappen no puede seguir estando en el box y demás, ahí Verstappen, Max, tiene que decidir o mi padre o el equipo. Y esto es un momento de ver también qué poder tiene Max Verstappen sobre esto. Porque hay ocasiones en las que un piloto se harta de su padre, que está muy encima de su carrera y dice, hasta aquí, lo mejor para mi carrera es no seguir lo que ahora mismo quieres por esta batalla que estás teniendo tú. Eso ha pasado anteriormente. Anthony Hamilton tenía también bastante poder sobre Lewis y hubo un momento en el que Hamilton tuvo que decirle hasta aquí, o al contrario, apoyar a su padre y marcharse de Red Bull. Ahí va a estar el punto de conflicto, pero yo son sobre todo las dos personas, por lo que se ha visto, que creo que de verdad no se puede, no es que no se debiera,
se debería de poder, pero yo creo que no se puede llegar a solucionar. Opinión personal, como digo, totalmente. Independientemente, lo último a comentaros sobre Marco es que ha recomendado a Ferrari que le consigan un asiento a Oliver Behrmann para 2025, sobre todo porque cree que se lo merece. Las palabras que ha dicho explicando esto son las siguientes: Behrmann tiene un gran talento y si yo fuera Vasser le buscaría inmediatamente un asiento en Fórmula 1, no sé, quizá en Haas. Esto lo ha dicho en una propia columna de opinión que tiene Helmut Marko en el medio Speed Week. Y por ahora lo que se informa es que Ferrari efectivamente sí le está buscando ese asiento a Oliver Behrmann para 2025 y lo tendría bastante encarrilado para ese próximo año en el propio equipo Haas, que sabemos la buena relación que tienen, y lo que se ha dicho es que lo intentaron meter en Haas ya este mismo año para esta temporada, no se pudo porque Haas tenía muchos problemas y querían mantener a pilotos con experiencia mientras solucionaban los problemas de ritmo de carrera, pero que todo parece estar encaminado en que en el próximo año efectivamente va a conseguir ese asiento en el equipo Haas. Además, sobre todo porque es que este año tiene 6 libres 1 con Haas ya programados, así que todo hace indicar que Behrmann estará la próxima temporada en Fórmula 1. Y os queremos contar la gran crítica que os hemos dicho al principio del vídeo que ha habido sobre Lewis Hamilton. Esta la ha dicho Flavio Briatore, ya sabemos, ex team manager de equipos, fue el jefe del equipo Red Bull, del equipo Renault, cuando ganó Fernando Alonso en 2005 y 2006. Anteriormente lo fue también del equipo Benetton. Flavio Briatore, que hoy en día está bastante relacionado en Fórmula 1, pese al momento en el que estuvo vetado por todo el tema del Crashgate, luego se le quitó ese veto y ahora llegó a estar también relacionado con la Fórmula 1, sigue siendo el manager, todos estos años lo ha sido, de Fernando Alonso, y ha criticado muy duramente en la radio italiana a Lewis Hamilton. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, en cierto sentido creo que puede llegar a tener algo de razón, pero la verdad que discrepo un poco de lo que ha dicho. Sobre todo, las palabras que ha dicho Flavio Briatore sobre Hamilton son las siguientes: si estuviera hoy en Ferrari, haría las mismas cosas que Leclerc. Es un piloto rápido. El monegasco está subestimado y Hamilton tendrá dificultades para mantenerse por delante de él. Los pilotos como Hamilton no se esfuerzan mucho si el coche no es competitivo. Y aquí, como os digo, hay cosas que sí que creo que tiene cierta razón. En el hecho de, si hoy estuviera en Ferrari, haría algo muy similar a Leclerc, como lo está haciendo también Sainz cuando estuvo en Bahrein, por supuesto, en Arabia Saudí no, pero en Bahrein también estuvo muy bien Carlos Sainz. Y a lo que me refiero de esto es que lo máximo, o sea, no iba a pelear el Mundial con este Ferrari, como no lo está peleando, por supuesto, con el Mercedes. Luego, eso creo que tiene totalmente razón, pero que es que eso es algo que es una obviedad. ¿Le va a ser difícil a Hamilton superar a Leclerc? Pues por supuesto. Yo os he dicho que veremos, pero yo creo que Leclerc tiene la ventaja de ya haber estado en Ferrari. Hamilton también es difícil, por supuesto, superar a Russell y bueno, el año pasado lo tuvo bastante a raya. Yo creo que lo puede llegar a superar a Leclerc, veremos luego independientemente. Pero vamos, eso es, pues veremos qué es lo que ocurre, que desde luego le va a ser difícil, le va a ser, porque Leclerc es un pilotazo, es uno de los mejores talentos que hay ahora mismo en la parrilla, sin lugar a dudas. Y luego, ¿es Hamilton un piloto que no se esfuerce demasiado cuando los coches no son competitivos? Aquí yo discrepo un poco. Quiero decir, hay momentos en los que este año está empezando bastante mal. En 2022 empezó bastante mal, pero ahí venía también por tema mental del año anterior, por haber perdido el título en la última carrera. Este año está empezando bastante mal, pero no se está esforzando. Yo creo que es un piloto que sí, que si no está todo bien, si no está todo acorde, todo perfecto, le cuesta sacar el máximo potencial, pero de ahí a que no se esfuerce, yo creo que no es así, y yo creo que Hamilton va a hacer todo lo posible para en 2026... porque recordemos que Hamilton no se va a Ferrari pensando en el 25, se marcha pensando en el 26, va a hacer todo lo posible durante ese año para desarrollar lo mejor posible ese monoplaza y ser competitivos. Así que veremos qué es lo que ocurre, pero esta es la dura crítica que os queríamos comentar que ha habido de parte de Flavio Briatore a Lewis Hamilton. También os queremos comentar dos noticias breves y finalizamos, que se nos está yendo otra vez otro vídeo larguísimo. Os queremos hablar acerca de unas palabras que ha dado el antiguo ingeniero de carreras de Felipe Massa, Rob Smedley.
Sabemos que el brasileño ha elevado la denuncia al Tribunal de Justicia de Londres, a la FIA, a la FOM y a Bernie Ecclestone por el tema del Mundial del 2008, que ya sabemos que está intentando reclamarlo por todo el tema del Crashgate y demás, que cree que esa carrera debería ser anulada y que deberían si esa carrera es anulada, darle el título de 2008 porque sin esa carrera hubiera ganado el campeonato. Esto veremos qué es lo que acaba ocurriendo, os seguiremos dando aportaciones sobre esta información, sobre lo que vaya ocurriendo sobre este tema, pero Rob Smedley, como decimos, el antiguo ingeniero de carreras de Felipe Massa, no le va a apoyar en este ejercicio que está realizando el brasileño. No le va a apoyar y acepta que perdieron el título de 2008 y no cree que, bueno, dice que por supuesto que Massa es libre de hacer lo que quiera, que él siga intentando buscarlo, pero que por su parte acepta que perdieron y que fue Lewis Hamilton el ganador. Mi opinión al respecto es que soy alguien que nunca mira hacia atrás. No me importa lo que pasó ayer, me interesa lo que sucederá hoy, mañana y cómo puede afectar eso. Felipe ha sido bastante claro en cuanto a qué quiere hacer esto. Quiere hacerlo por justicia, como dice, y tiene derecho a poder lograrlo. Bien por él, si eso es lo que quiere hacer. Hubiera sido fantástico haber ganado el Campeonato Mundial de 2008 en 2008. No lo hicimos y Luis lo ganó. ¿Por qué considera que perdieron ellos el título? Pues esto es algo que creo que tiene toda la razón. Es decir, sí, si suprimes el Gran Premio de Singapur, hubiera ganado Felipe Massa. El problema es que esa carrera, aunque pasase lo que pasase, y por eso los que tuvieron que pagar, pagaron, como os hemos dicho de Flavio Briatore, por el Crashgate de 2008, aunque eso sea así, esa carrera también la corrió Felipe Massa y podría haber hecho una mejor actuación, pero no lo hizo. Y mientras tanto, Lewis Hamilton llegó al podio. Lo que pasa es que lo que considera Rob Smedley es que no perdieron el Mundial en aquella carrera. Tú podrías haber ganado perfectamente el Mundial si en otras carreras no hubieras cometido errores. Pero fue un año donde Felipe Massa también cometió muchos errores y perdió muchos puntos en algunas carreras donde podría haberlos ganado y aún con el Gran Premio de Singapur haber ganado el título. Y eso es lo que dice Rob Smedley. A lo largo de la temporada pasan muchas cosas. Ganas puntos que no deberías haber ganado y pierdes otros que deberías haber ganado. A lo largo de una temporada tan larga pasa de todo y los factores acaban equilibrándose. Lo último que os queremos comentar en el día de hoy son unas palabras que ha dado Guan Yu Zhou sobre un problema que tiene Sauber y que esperan que se logre solucionar, porque en 2 carreras les ha pasado lo mismo, vamos, no exactamente lo mismo, pero han tenido el mismo problema en el mismo punto que ha perjudicado a los 2 pilotos. En Bahrein fue a Bottas, en este Gran Premio de Arabia Saudí ha sido a Guan Yu Zhou. ¿De qué problema estamos hablando? Pues estamos hablando acerca de las paradas. Sauber, ya sabemos que en el Gran Premio de Bahrein tuvieron un problema con la tuerca y tuvieron a Valtteri Bottas durante una parada enorme de más de 50 segundos, lo que llevó a Valtteri Bottas a las últimas posiciones de la carrera. Mientras tanto, en aquel Gran Premio, Guan Yu Zhou logró terminar en un 11º puesto y una muy buena posición final. El caso es que Guan Yu Zhou en esta carrera estaba haciéndolo bien, o sea, estaba también rindiendo bastante bien. Zhou se logró marchar del tren que estaba haciendo Magnussen y detrás de Hülkenberg empezó a tirar. Seguramente gracias a ese tren que estaba haciendo Magnussen hubiera quedado 11º, pero no es el caso, se quedó muy lejos. ¿Qué es lo que le ocurrió al piloto chino en esta ocasión? Que tuvo una parada muy larga. Guan Yu Zhou, al igual que llevaba la misma estrategia que Hülkenberg, alargaron los medios por el tema del coche de seguridad, le vino muy bien el tren que formó Magnussen pensando en Hülkenberg y posiblemente podría haber terminado en 2 carreras consecutivas en 11ª posición, pero por esa parada al final acabó en el fondo de la parrilla. Nuevamente tuvieron problemas y comenta Zhou que es frustrante y que tienen que solucionarlo. Todo iba bien en la carrera difícil al principio, controlando mucho las temperaturas del motor y luego un ritmo muy rápido con los medios, teniendo en cuenta lo mucho que tengo que levantar por la temperatura. Después de esa parada en boxes, por desgracia, se acabó. Es frustrante, por supuesto, ya nos ha pasado 2 veces como equipo. Tenemos que mejorar, eso está claro, y si la carrera se acabó después de eso. Así que ha sido las palabras que ha explicado el piloto chino de Sauber y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que os hemos estado contando. Hemos hablado de muchísimos, por supuesto, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.